y los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. Volvimos por fin, señores. Nos ganó el Congreso esta vez. Nos Pero ganó porque el le Congreso. recortaron el receso. Sí. No, bueno, exacto. Pero bueno, estamos aquí, estamos muy agradecidos nuevamente. Nuevo año, nuevo set, nuevas cosas en el programa. Así que de verdad espero que los disfruten. Señor concejal, ¿cómo está? Señor Julio Iglesias, ¿cómo me le va? Vane, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Tiempo sin verte. ¡Feliz año! Sí, feliz año. No nos pegamos de- Julio tiene nuevo look, ¿no? Sí, ya No, es ¿cuál? más. El Estoy mío. más. Ya es más serio, ¿ven? ¿Cuál? ¿Sí? Ah, bueno, no. Tengo nuevo set. Usted tiene nuevo set y yo también. Es Bueno, que bien. Venimos No. con varias cosas nuevas, Vane. Sí, Ves, sí, venimos, señor. venimos con los taches arriba porque este año el panorama está, si se puede, todavía más denso que el anterior, ¿no? Briseño, ¿cómo ve que arrancó el año político? Qué pena aguar la fiesta, pero No, pues más enrarecido que el anterior, ¿o no? el año... a ver, es que yo todos los días cuando veo noticias, realmente me aterro. A ver, Gustavo Bolívar, director del DPS, Guanumen, embajador en Chile, Alexander López Maya, director del DNP. No, pero eso es sea, la tapa. ¿qué Alexander sigue? López, director del DNP, hermano. Eso es como si nombraran a Briseño director de la NASA, más o menos, ¿no? Tal cual, no tengo ni idea, pero pues se ejecutó bien, ¿no? Pues O sea, eso es lo que dicen pero ellos, imagino supuestamente... que me nombraran a mí, no sé, comandante de las Fuerzas Armadas. Mamá con No, pero todo tú harías mejor barbado y mechudo. tú harías y- mejor que el actual ministro, que Pero- además ni siquiera suena, ¿no? Yo ni lo conozco, el señor a mí se me olvida a veces el nombre porque ni siquiera aparece, no sabemos dónde está el ministro de Defensa. Creo que hay una desarticulación completa del presidente Gustavo Petro, no sabemos a qué se dedica el gobierno más allá de viajar y de trinar. ¿Qué más hacen? ¿Qué más ha pasado? A mí me da mucha ternura, digamos, el ala Alejandro Gavirista de la opinión colombiana, que creían que iban a controlar este desastre, Las pero cosas cada vez el controladas. desastre se descontrola más, ¿no? Entonces, está pasando exactamente lo que era absolutamente previsible que iba a pasar, es que comenzaban a nombrar en cargos claves como Planeación Nacional, que es un cargo estratégico para el futuro del país, a personas pues, que son los más recalcitrantes de la izquierda colombiana, lo cual es, pues hombre, estamos realmente frente a una amenaza para el futuro de todos y la deriva radical de este gobierno pues cada vez es más clara, a mí me parece que cada vez es más innegable y más evidente. Pero abran el ojo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Quién va a ir? Su amigo. Dicen Tu que amigo, estuvo, el amigo de- dicen que estuvo en Tu este amigo. programa, no es amigo mío, Carlos Carrillo, ex concejal de Bogotá, pues tenemos una buena relación, pero no es que seamos amigos. Amigos, Pero dicen que Iván vaya. dijo, Pero vaya. ojo, les voto esta, dicen que Colombia compra eficiente otro ex concejal de Bogotá, ¿Quién? Diego Cancino. Ay, no. Pero ojo, otro ex concejal de Qué Bogotá, Leal, nombrado, mano derecha, Carolina Corcho, nombrado en la Superintendencia de Salud, o sea, nombramientos que no entiendo, pero que realmente van a tener un efecto es en contra de las IPS y las EPS, porque recuerden ustedes que la reforma a la salud ya está en camino, o sea, eso que están haciendo en el Congreso de votar y demás, eso es pura pantomima porque el presidente ya está implementando la reforma a la salud. Yo tengo que decir que a nuestro invitado, yo crecí viéndolo en Cable Noticias. Sí, señor. A mí me gustan las noticias desde muy pequeño y no quiero decir que con O eso sea, que él está muy viejo. ¿Usted no veía Caballeros del Zodiaco ni Dragon Ball, sino Cable Noticias, diseño? Antes de que No. llegara a mi vida el SECOP, existía Cable Noticias. No, literal. Sí. Pero quiero presentarlo. Hoy dirijo un gran proyecto que es la revista Alternativa. Sabe mucho de comunicaciones, yo creo que sabe muy bien todo este tema de cómo combatir bodegas, narrativas, porque pues se enfrentó a eso en medio de una cosa que le llamaron estallido social, que además estuvo acompañado de un gran número de narrativas, ataques y demás y mentiras. Y pues sin más preámbulo, quiero presentarles al señor Hassam Nazar. Bravo. Primero, mil gracias por la invitación. De verdad, un placer estar aquí. Oiga, y tremendo sed el que tienen ustedes acá. Esto es una locura. O sea, me siento yo, cuando hago los live y demás de Alternativa, me siento en un espacio muy reducido comparado con esto. Esto es producción del más alto nivel. Gracias por la invitación. A la orden, pero quiero empezar con esta pregunta. Cuente a ver. ¿De dónde viene Duro. su nombre? Yo siempre he querido saber de dónde viene su No, nombre. y eso que no lo sabe completo, porque mi nombre es Hassan Amin Abdul Nazar y el Pérez que me tiene en Colombia. Origen palestino.
Mi Pero abuelo tú- paterno palestino, lado paterno, y de ahí viene el nombre. ¿Pero entró por la costa o no? Porque Entró tú por la sabes que- costa, pero a diferencia de la mayoría de los que se quedaban en la costa, este palestino se metió hasta Antioquia y se quedó en San Carlos, Antioquia. Ah, y ahí se quedó y ahí viene la primera generación. Yo soy la segunda y ya mis hijos son la tercera. Ah, qué bueno, interesante. Oiga, y a ver, no le metemos al rancho un poquito. Pregunte. Usted viene origen palestino, ¿cómo ve todo este tema del presidente Gustavo Petro, conflicto Israel-Palestina, ataque presidente? Porque por ese Colombia, lado uno pensaría Palestina, pues uno diría, tiene más cerquita el corazón de Petro por el lado. No, pues. mire, hay coincidencias en qué tema. Yo, por obvias razones, tengo vena palestina, pero tengo una visión de campo mucho más amplia que la del presidente. ¿Y a qué me refiero? Yo he tenido el privilegio de dar clases sobre conflicto de Medio Oriente en el externado, por ejemplo, lo di durante algunos años, y grandes amigos míos son de la comunidad judía. Y para mí el conflicto no es como lo ve el presidente en blanco y negro. Para mí es un conflicto con muchos grises. Conflicto árabe-israelí es un conflicto, y sobre todo en el tema palestino, donde hay villanos y hay héroes, y los hay en ambos lados. Y se han cometido abusos y violaciones de derechos humanos en ambos lados. Entonces eso no se puede ver como si unos son los buenos y otros son los malos. Y yo creo que en el caso colombiano lo que ha pasado con el presidente, el gran error que ha tenido, es que no ha tomado una causa propia y la ha tomado sin analizar todas las variables de campo que hay. Y yo creo que eso necesita profundidad. Evidentemente, cuando yo hablo del conflicto árabe-israelí, yo analizo el tema de los refugiados, yo analizo el tema de Jerusalén. Yo sí creo en la solución de dos estados. Yo creo que los palestinos tienen derecho a su propio estado. Yo sí creo que lo que se está cometiendo hoy en día en Gaza es absolutamente aberrante. Y de la misma forma condeno el terrorismo de Hamás. Entonces, cuando veo el escenario, y si yo estuviera, digamos, al lado del presidente, le diría, mire, presidente, no olvide también que usted no puede tomar una posición personal. El tema palestino es un tema de fondo. Y piense también en las relaciones con Israel como aliado estratégico, en el tema agrícola, en el tema de seguridad, y no esa manera visceral como ha tocado el tema. ¿Qué es ese enredo tan bravo que hay con el tema de los pasaportes? Pero hay tan que recordar oscuro? que fue Daniel el que comenzó este problema. Hace un año, Más, acuérdese. mi primer, Sí, señor. Este problema no. Mi primer, no, yo no empecé el No, no, problema, el problema mi tampoco. primer Daniel denuncia aquí fue sobre pasaportes. Sí, cierto. señor. Increíble. Es cierto. Pero ojo, 2 minutos les cuento toda la historia. Thomas Gregg, que es un gran megacontratista del Estado, siempre ha manejado el tema de los pasaportes desde hace muchos años. Llegó el gobierno de Gustavo Petro y dijo, oiga, vamos a hacer una licitación y vamos a abrir para que mucha gente pueda presentarse. Es más, que estaban interesados de que se presentaran empresas que hacen pasaportes, empresas públicas de Portugal, de Alemania y demás. Abrieron una licitación y esa licitación comienza a recibir muchos comentarios. Es, oiga, esa licitación tiene un pliego sastre, está amañada en favor de Thomas Gregg. Imagínense que en el pliego de condiciones pusieron 2 cosas. Uno, que la planta de producción de pasaportes tenía que estar en Bogotá o Cundinamarca. Solo Thomas Gregg tiene una planta de pasaportes en Bogotá o Cundinamarca. Y segundo, que la muestra, es decir, usted le tenía que entregar a la Cancillería la muestra del pasaporte un mes después de adjudicado. Es decir, solo podía entregar Thomas Gregg porque, según dicen los técnicos, una muestra de un pasaporte que usted nunca ha hecho se puede hacer como en 6 meses. Thomas Gregg sí podía. Claro. Entonces comenzó todo este ruido, el canciller se asusta porque dice, oiga, hay mucha denuncia, hay mucho ruido de que hay una licitación amañada, pero deja avanzar la licitación. A esa licitación solo se presenta Thomas, porque pues estaba para ellos, todo el mundo dice no participamos, y le dejan avanzar, y ya cuando le iban a adjudicar, el presidente por Twitter dice, no van a haber adjudicaciones de licitaciones de un solo proponente en mi gobierno, y echan esa vaina para atrás y empieza el problema. Entonces empieza el problema porque Thomas dice, a mí me dejaron participar, tengo derecho a que me adjudiquen, ustedes ya me dieron el informe, dijeron que era mío, me lo tienen que dar. Entonces comienza todo este problema que vimos, Marta Lucía Zamora de un lado diciendo, oiga, tienen que adjudicárselo, Canciller y Petro diciendo, no se lo adjudicamos, estos manes demandan, los de Thomas Gregg, meten unos recursos y además, ojo a este hilo, meten un recurso que se llama solicitud de revocatoria directa del acto, es decir, le piden a la Cancillería que revoque su acto por medio del cual archivó o declaró desierta la licitación. Y pues ahí quedó el tema. Entonces se durmió, el canciller Álvaro Leiva antes de la suspensión abre una nueva licitación. Pero ojo, como no se la pudimos dar a Thomas Gregg, nos tocó declarar la urgencia manifiesta porque nos podíamos quedar sin pasaportes y se le dieron a Thomas Gregg. Negocio redondo. No, literal, la urgencia también se la dan a Thomas Gregg y aquí se comienza a enredar el tema porque abren una nueva licitación en donde el canciller dice, vamos a volver a hacerla abiertamente, y miramos los pliegos y quitaron esos 2 requisitos que se lo dan a Thomas, pero en los documentos confidenciales lo dejaron, es decir, otra vez se lo dan a Thomas. Entonces, claro, cuando van a suspender al canciller, cuando se meten en problemas, entran en organismos de control y demás, pues
El secretario general, que yo les digo, para mí ese señor no es un héroe. Dejen ¿No? de decir que Ya lo están el señor corona- José Antonio Salazar es un héroe. Prócer Porque, de la patria. ojo, La gente, el señor la José gente Antonio derecha, sí. Salazar ha manejado la licitación desde el día 1. Todo ese tema y todas esas denuncias, hoy todo el mundo dice que no, que porque se enfrentó a Petro, ojo con Sí. eso. Para mí no es un héroe. O sea, usted está con Petro en esta, pues. No estoy con Petro en esa. O sea, yo creo Pues que está interesante. debieron habérselo adjudicado en su momento, pero José Antonio Salazar fue el que inició el problema con Álvaro Leiva. Y entonces el señor dice, ok, acuérdense en esta solicitud que había aquí de revocatoria directa, les da la razón a Tomás, echa todo para atrás, echa la urgencia manifiesta para atrás y adjudica. Dice, adjudica. Entonces aquí queda en un limbo y los de Tomás Gregg, como son más hábiles, ayer radicaron un documento en la Cancillería diciendo, ya me notifico por televisión cuando firmo el contrato. Claro. Entonces hoy tenemos todo ese embrollo, que no hay CDP, que no tenía competencia, pero lo único que demuestra todo este tema de los pasaportes es que hay una desarticulación en el gobierno, que no se hablan, o yo creo que hay otra teoría, que hay una pantomima también. ¿Qué opinas? ¿Cómo es a la oposición de cara al 2026? Yo creo que es muy temprano. Yo No, creo que pero es muy pues, temprano. ya estamos en campaña. Pero mire, el otro día me senté a tener esa conversación con un amigo. Y el amigo mío tiene una lista de 20 nombres. Y Y hay entre esos- 42 en la silla vacía. Exacto, 20 nombres. Y de esos 20 nombres, a mí hay personas que algunos no se han lanzado, no sé si tengan aspiración de lanzarse, pero a mí hay personas que independientemente me parece que tienen todas las capacidades. Mire, José Manuel Restrepo Total. me parece un tipo con visión de país. Podré estar de acuerdo o no en ciertos temas, pero a mí prefiero ver a personas como Juan Carlos Echeverry, prefiero ver a David Luna. Creo que hay gente que tiene una renovación y un aire nuevo. Indudablemente está Paloma Valencia, puede estar María Fernanda Cabal, puede estar nombres como Miguel Uribe pensando a futuro. Pueden haber un montón de personas y no tienen que ser solo de una ideología. Evidentemente va a estar Claudia López. Claramente ahí uno no sabe si el día de mañana decide alguien como Mauricio Cárdenas aspirar o si decide hacerlo también desde las orillas más del centro derecha y de la izquierda tienen que haber candidatos. Lo que yo sí creo es que Colombia tiene que aprender de este proceso algo. Total. Y es que no se puede elegir gente que no tenga capacidad de ejecutar y de gobernar. Y ese es un ejercicio costosísimo que estamos pagando hoy y que ojalá para el 2026 tengamos candidatos que tengan la aspiración no de hacer oposición, sino la capacidad y la preparación para gobernar. Ojalá tengamos eso. Yo no marcho, yo produzco, la verdad. Sí, es un Se miércoles a mantiene las 10 de firme la al mantra de no marcho, sino que produzco. Es que un miércoles a las 11, 12 de la mañana. Difícil. pues, ¿quién puede? La verdad, Difícil, yo ¿no? puedo. Y una de las cosas que decían era un quórum muy de la tercera edad en las marchas. Además que no tiene nada de malo, ¿no? Que, Pues, como que Pues tienen estos son ciudadanos como cualquier menos otro. voz los adultos del país, que vamos a ver, no es tan cierto. Pero antes de hablar más de las marchas, me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy, que quiero que lo recibamos con un aplauso también, el señor Ricardo Galán. Bravo, bravo, bravo. Ricardo, periodista con una gran trayectoria, fue asesor de comunicaciones también durante el gobierno de Álvaro Uribe y hoy, además de tener un recorrido pues gigante en numerosos medios de comunicación, hoy también es colega de nosotros en YouTube y tiene un canal de YouTube que invitamos a todos a seguir, Libreta Apuntes. No, el podcast de Ricardo Galán o Ricardo Galán. Libreta de Apuntes es la sombrilla a través de la cual Es, se mueve lo es demás. donde están todas las redes de Ricardo Galán. Por ahí se factura, sí. Bienvenido, Ricardo, a Nación Sabrosa. Buenas noches, ¿cómo es? Buenos Buenas días, noches. buenas tardes o buenas noches, según donde estén. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Mateo, un gusto conocerlo. ¿Y Briceño qué? ¿Estás legislando como tiene que estar o no? Pues vamos a ver, Concejal, un tipo serio, dedicado, juicioso. ¿cómo veo las marchas, Ricardo? Me comparto la opinión de Mateo, me sorprendió. Yo tampoco apostaba por eso. No creí que fuera a salir mucha gente, no solo por el tema de que hay que trabajar, sino porque como que no veía mucho entusiasmo en la gente. Pero cuando vi el registro en las redes sociales y en los medios dije, wow, un éxito total, llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá no es fácil y la llenaron. Acompáñenme a ver por qué marcha la gente, preguntémosles. Para Nación Sabrosa, ¿por qué marchamos hoy? Salimos cientos de miles de colombianos hoy para decirle a Petro que no estamos de acuerdo con la reforma a la salud, que lo que va a traer es muerte. Estamos diciéndole a Petro no a la reforma pensional. Se nos van a robar los ahorros. Le estamos diciendo hoy a Petro que esa paz total no está llevando
para ningún lado a este país. Este man viene desde Francia a marchar. ¿Por qué te metes semejante viaje para venir a marchar? Porque deseo la libertad para mi Colombia. Por las alzas, por las reformas. Y sobre todo, estamos votando para que se haga realidad el juicio político al corrupto Gustavo Petro. No estamos de acuerdo con las reformas, no estamos de acuerdo con todo el gabinete que está montando inexperto. No queremos a un presidente guerrillero fuera del país. Una razón. Porque nos van a entregar un país destruido, si no lo entregan. La línea roja es que no lo entreguen, pero va a estar destruido. Y evitar que lo destruyan más, destruyan la salud, destruyan las pensiones, destruyan el empleo y destruyan la economía y acaben con la seguridad. Por eso estoy acá. Que Colombia vuelva a ser lo que fue. Nunca había habido un gobierno tan corrupto. Porque tenemos que unir al país, pasar de la indignación que genera la pobreza, la violencia, la corrupción, la ineficiencia de Petro a la acción. Este es un presidente que todo el tiempo va en contravía de las normas y de la Constitución. Y vía derecho lo vamos a frenar. Aquí estamos firmando y respaldados por la ciudadanía. Firmen acá, firmen. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Somos muchos los que salimos a las calles en contra de todas las reformas. El sistema de salud lo queremos defender todos. Es claramente una de las peores reformas y en la que más se opone todo el país. Por la situación de nuestros viejos, porque nos vamos a quedar sin pensión, porque nos vamos a quedar sin salud, por la inestabilidad económica. Porque no estamos de acuerdo con este gobierno incoherente que atenta contra todos los colombianos. ¡Que lo vengan a ver! ¡Eso no es un gobierno, son los bandidos en el poder! Importante es que le quede claro a Petro que no vamos a permitir que se invente alguna marrulla para quedarse más allá del 26. Y es mentira de la izquierda que seamos solo viejos. Yo veo acá muchos jóvenes peleando por sus pensiones porque quieren llegar a viejos teniendo una vejez estable y buena. Para defender a la juventud, porque a nosotros los que sí estudiamos y los que no tiramos piedra, a nosotros no nos pagan $1.000.000. Por la juventud marchamos hoy para buscar un mejor Colombia, para sacar los corruptos que hay en este país. Hoy marchamos en contra del comunismo. Hoy marchamos para demostrar que la juventud sí tiene voz, que la juventud de Colombia va a salir adelante. Al borde de la locura, con impuestos, con gastos, gasolina cara, alimentación por las nubes. El pueblo no lo quiere, Petro, o gobierne bien para todos o entregue el poder. Aquí, en resumen, estamos en defensa de las instituciones y en defensa de la democracia, mi querido concejal Daniel. Bueno, ustedes ya vieron las distintas razones por las que la gente salió hoy a manifestarse en contra de Gustavo Petro. Así que aquí en Nación Sabrosa les seguiremos informando qué es lo que pasa en el país y sobre todo cuál es el ambiente en las calles. Ricardo, ¿cómo ve Ricardo la pensional? Va a pasar, infortunadamente. Veo que hay bastante consenso alrededor de eso. Estuvimos haciendo en el podcast el tema con Mauricio Olivera y la defendió bastante. No, tiene muchos defensores, más que la reforma a la salud. La defendió bastante. Él dice que hay casi que de acuerdo, faltan detalles como cuál es la cantidad de plata que van a pasar de los fondos a Colpensiones, pero dicen que está aprobada. Hay que decir que Olivera es expresidente de Colpensiones, entonces pues digamos una visión también sesgada de la realidad. Ahora dijo una frase que me pareció interesante y es que el problema no se va a solucionar porque sigue siendo más la informalidad que hay laboralmente, que deberían hacer primero una reforma laboral que formalice el trabajo para que haya más gente cotizando y eso beneficia al sistema pensional. Justamente lo y contrario, no al contrario. Justamente lo contrario de esta reforma laboral que no va a salvamentar ese problema, sino que lo que hace es aumentar. El problema es que según lo que vio ella ahora en las marchas, que vi a la CGT ahí marchando, un sindicato tan grande como ese marchando en contra del gobierno, digo, uy, la laboral tampoco va a pasar, porque ya los sindicatos están divididos. Ese es un punto importante, porque fíjese que si a alguien perjudica a la pensional es a los trabajadores del Estado que están mayoritariamente en Colpensiones, porque les recorta las mesadas de manera muy importante a los que no caigan en el régimen de transición. Uno dice, oiga, si esta reforma, esta misma, sin cambiarle una coma, la estuviera proponiendo Duque, hoy habrían salido todos los sindicatos y la calle estaría llena de grafitis. Pues, Bogotá. Es lo mismo si el anterior gobierno hubiera aumentado en la gasolina $9.000 y si hubiera aumentado
la CPM 2.000 o 3.000 pesos, como es lo que quiere hacer. Pero ahorita. fíjense, a mí me parece que es chévere llamar la atención sobre eso. El segundo sindicato más grande de Colombia en contra del presidente. Sí, aunque ellos Diciéndole, no nos gustan las reformas. ¡Wow! ¿Y no se supone que es para ellos? ¿Para los trabajadores? En Tremendo. teoría. Pues según Petro, la marcha no era por las reformas, la marcha es para mantener los privilegios de esa clase privilegiada, que fueron 20.000 personas en Bogotá nomás. Entonces la CGT es privilegiada. Es súper privilegiada, según el presidente Petro. ¿Cómo la uso? ¿Y el resto de las reformas, salud, por ejemplo, usted cree que van a pasar? ¿Está igual de...? A punta de mermelada la van a pasar, pero no creo que no resiste un debate en la Corte. En la Corte Constitucional, no. No, eso simplemente es que eso ha sido ilegal desde el principio, todo ha sido ilegal, todo. Pero el escenario también en la calle, imagínese unas reformas que pasan en el Congreso, impulsadas por el gobierno, y la Corte las tumba, pues... Ahí hubo un señor que contaba la experiencia de su esposa que tenía una enfermedad y que le empezaron a negar los medicamentos. Esa es la teoría de Carolina Corcho, de que había que generar una crisis en el sistema para que la gente apoyara la reforma. Creo que les está saliendo el tiro por la culata. Esta me parece que es una noticia que me gustaría que comentáramos. Hablando de candidatos al 2026, salió un video de su colega María Jimena Duzán. Sí, lo vi. Diciendo que Vicky Ávila es el gallo tapado del uribismo. Y hoy Cecilia Orozco también peleó. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Qué dice Ricardo? Pues yo no sé si Vicky se crea el cuento, pero... Vicky se va a creer el cuento. ¿Sí? Yo creo que Vicky ya... Esto es un tema también de egos y yo creo que Vicky se va a creer ese cuento y puede que hasta le copie. Que vaya a ganar, no creo. No, pero es que ¿a quién se le ocurre? Pero ¿a quién se le ocurría que Rodolfo Hernández podía ser presidente de Colombia? Y estuvo bastante cerca, ¿no? ¿A quién se le ocurría esa locura? Como a 9 millones de personas se les ocurrió, si tiene razón. Imagínese. Pero era como la alternativa. Pero yo quiero, candidata... yo quiero mucho a Vicky, es mi amiga Vicky, pero yo no voto por ti. Qué pena. Pero si le ponen a, qué sé yo, por decir cualquier locura, Carlos Carrillo contra Vicky Ávila en segunda vuelta. Existe el voto en blanco. ¿En serio? Sí. O sea, ¿usted preferiría...? O hago lo que hizo alguien muy cercano a mi familia. ¿Qué? Se fueron para los Estados Unidos. Salieron las elecciones. Y la pelea sería lavarse las manos. Sí, ustedes hagan, ahí les dejo el país, hagan lo que les dé la gana y salieron. En una alternativa de esas, Carrillo, Vicky Dávila, yo voto por Vicky Dávila. Y es más, no es que me parezca que vaya a ser mal el tema, me parece que es una persona que polariza tanto. Y en este momento creo que una persona que polarice no va, Oiga, ¿por qué no va a tiene ganar. tan mala fama Carlos Carrillo? No, es muy amigo de a mí me parece un tipo simpatiquísimo. Es un amigo de la casa de Nación Sabrosa, por acá a mí lo me parece un tipo chévere, ¿no? Sí, pues tiene cara de filósofo tiene y todo eso. Sí, y le hizo una oposición seria a Claudia López. Para nada, no tenemos nada en contra de Carlos. ¿Pero acá por lo qué? tuvimos. No ustedes, sino la mala fama. Es que veo que tiene mala fama. Lo que pasa es que es muy radical. Ese es, digamos, el cuestionamiento. Bueno, pero el primer mandatario, ¿qué es? Por eso usted No, le tiene tirria. no. Petro es Margaret Thatcher al lado de Carrillo. Ahora sí hay espacio para la informalidad. Señor Briceño, bienvenido. Bueno, un saludo para todos. Hoy no tenemos a Vané de echar y no es porque la hayamos echado, es porque se fue a visitar a Nayib Bukele y está en estos momentos en El Salvador. Esperemos que aprenda algo. Sí, si les gustaría que aprendiera algo Vanessa de El Salvador, hágalo ahí por favor en los comentarios. Pero mi saludo para ella, la extrañamos mucho. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que admiro mucho y que sigo desde que vi un video de él. Para los que no lo saben, él saca un gran video que es muy viral en estos momentos en redes sociales, que es, si quieres ser pobre, compra una casa. Entonces, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, pero sobre todo muy distinto, que nos va a hablar desde su perspectiva de todo lo que pasa en Colombia, de todo lo que pasa en el día a día de nuestras finanzas, y este es el señor Sebastián Irreverente. Bravo, bienvenido. Gracias. ¿Qué más, Sebastián? Queridos. Julio, mi hermano. Oiga, muchas gracias Dani. por venir. Cuando estamos hablando de esta temporada de Nación Sabrosa, yo le decía a Briceño, oiga, está muy bien, hemos traído que a Paloma, que a Forero, que los políticos. Políticos, chévere, no estoy hablando mal de ellos, pero chévere que vengan, pero también queríamos tener
ciudadanos, oiga, porque al final los temas políticos y los temas económicos, financieros, todas estas cosas de las que hablamos en Nación Sabrosa, pues no es un asunto solo de políticos, es asunto de jóvenes, de todo el mundo, de todos los ciudadanos, entonces pues muy chévere tenerlo acá en Julio, Nación Sabrosa. Me encanta y te agradezco mucho, de verdad, la invitación. La pregunta es, ¿por qué una persona se dedica a dar clases de finanzas y a decir a la gente cómo invertir o a dar consejos? ¿Por qué se toma una persona ese tipo de trabajo? Mira, yo siento, Dani, Julio, a todos, que de pronto lo que a mí me interesa es como lo que tú dices, que el ciudadano pueda tener como una voz fuerte, una voz relevante, y creo que las redes sociales son perfectas para ello. Y vale, en un lugar donde se puede tener libertad de expresión, pues decidí aprovecharla y decir, creo que el tema de las finanzas y de la política y de la economía, bueno, economía política realmente, tienden a ser como muy de ciencia para científicos. Y yo digo, no mames, o sea, la economía le importa a todos, mucho más que lo que le debe importar la música, la moda. La música y la moda son economía. Entonces, básicamente por eso, creo que todos tenemos que interesarnos en ese tema. Cuando usted acorrale a Bolívar y le muestre la verdad, lo desenmascare y le diga las cosas, pues él siempre va a atacar de esta forma. Y ese es Gustavo Bolívar. Y yo les digo, yo sí lo llevé a la Procuraduría, por una razón y por un antecedente. Uno, hace 2 años al alcalde de Cartagena, William Dow, lo suspendieron 4 meses por decirle ratas a unos directivos. Y en segundo lugar, porque nosotros no podemos permitir que el debate público se degrade a este nivel. Si Gustavo Bolívar quería decirme mentiroso, me lo puede decir, pero no me puede decir basura humana. Y yo sí espero que la Procuraduría actúe en los próximos días. Una buena suspensión al señor Bolívar lo va a poner a reflexionar sobre la forma en que debe llevar el debate público. Oiga, y esa es la historia. Es que este es el lenguaje que usan, qué sé yo, Diosdado Cabello, todos esos monigotes que gobiernan en Venezuela al lado de Maduro, ese Tarek, todos esos payasos que gobiernan en Venezuela, es como tratan a los opositores. Yo sí le quiero preguntar, ¿usted cómo se siente que una persona que tiene una chequera de 10 billones de pesos, como hoy es Gustavo Bolívar, que tiene tan inmenso poder, ¿no? Patrimonio, ¿quién controla 10 billones de pesos en Colombia? Contados con los dedos de una mano. Contados. Y uno de ellos es Gustavo Bolívar. ¿Qué se siente que una persona tan poderosa, que yo creo que eso puede llegar a ser muy intimidante, le diga esto? ¿Sí lo intimida? ¿Cómo se siente usted a nivel personal de esas declaraciones de él? No, yo estoy tranquilo, mi familia está preocupada, yo sí tengo que decirlo públicamente, pero yo estoy tranquilo porque pues, hasta el momento, ustedes saben, yo llevo 2 años en esto, nunca me he retractado absolutamente de nada porque pues, nunca le hemos metido la pata ni demás en este tema de denuncias. Entonces, yo estoy tranquilo, sé que hay harta presión, sé que las bodegas se movieron, pero por ahora estamos tranquilos y vamos a seguir denunciando. Pero aquí es donde yo quiero preguntarle a nuestro querido invitado, venga, ¿qué opina usted de este nombramiento de Bolívar, por ejemplo? Usted es una persona que siempre destaca el mérito de la gente, estudios, el esfuerzo personal. Sí. ¿Usted cree que Bolívar es un tipo capacitado y un tipo que debería estar manejando 10 billones de pesos? Mira, hay algo interesante teniendo en cuenta esta polémica, y es que a mí me gusta mucho una frase de Voltaire y la rijo en mi vida, y es que pueda que a mí no me guste tu opinión, pero voy a dar mi vida para que tengas la libertad de poder darla. Y eso es importante. Cualquier persona es libre de opinar, no atacar. Hay una diferencia entre la opinión y el ataque. Pero pues sí, no entiendo hasta qué nivel la libertad de expresión se pasa y se baja como al irrespeto, ¿no? O sea, estamos como entre profesionales y una cosa es atacar la idea y otra cosa es atacar a la persona. Pero es que el problema de las pensiones no es que, yo no lo veo tanto como el sistema de la pensión, sino la estructura de la economía de Colombia. Pues ¿por qué la gente no se pensiona? Pues porque el 50% son informales, porque un porcentaje gigante son pobres literalmente, que no les han dado oportunidades gigantes. ¿Y quiénes son los que no le han dado oportunidades gigantes? Pues el mismo Estado también. Entonces es como, pelean por ese tema, pero no vamos a la estructuralidad. Claro. Sencillo. Y ese es el mismo problema de la reforma laboral. La reforma laboral plantea unos beneficios para la gente que está formalizada y deja de lado el 51% que está informal. O sea, cuando aquí hay que atacar es la informalidad. Pero entonces, claro, le generas
mejores derechos sindicales a gente que está formalizada, mejores temas en horas extras a gente que ya está formalizada. Pero el gran problema de Colombia es la informalidad. ¿Le gusta mi ley? De todos los políticos yo tengo mi perequetefle, o sea, de todos los políticos tengo mi perequetefle, pero si me toca decirlo aquí en incógnita, yo creo que soy una persona, o sea, si me toca definir mi polo político en este momento, no me gustaría definirlo en palabras, sino en definirlo en que mi incentivo es que realmente por primera vez en la vida, la clase media de los países pueda tener oportunidad de generar empleo, oportunidad de generar empresa, oportunidad de que el Estado permita que esa clase tenga esas oportunidades para poder hacer billete. Me gusta que la gente tenga billete. Soy creo que puedo llegar a ser libertario muy pragmático, posiblemente liberal desde lo posible y quizás sí libertario desde lo filosófico, porque no concibo que exista un aparato, ¿lo puedo decir groserías? Claro. Que me tenga que decir qué va a hacer con mi puta vida. Opa, básicamente. Bien, muy bien. Ese Sí, es el, o sea, básicamente, el capitalismo popular de Thatcher. Para eso se necesita mucha educación, ¿no? Oiga, mucha déjeme, antes de despedir el programa, saludar a mi señora madre que está cumpliendo años hoy. Un aplauso, por favor. Te ves triunfando. Y hoy tengo un gran invitado en este podcast de Nación Sabrosa que quiero presentarles, una persona que admiro mucho y que además está hoy enfrentando un gran reto político en Colombia y es el ex representante, dicen que también libertario y además director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Qué más? Me hizo poner colorado usted con el aplauso, hombre, Daniel. No, muchas gracias por invitarme aquí a Nación Sabrosa. Soy fiel seguidor de este programa, de esta nueva forma de comunicarle a Colombia. Y bueno, feliz de poder estar aquí para conversar de muchos temas que sé que nos preocupan a todos los colombianos, Daniel. ¿De dónde es usted? Yo soy de la querendona, trasnochadora y morena. ¿Cuál es esa? Hombre, la ciudad donde hoy tiene el equipo punteando en la primera división del fútbol colombiano, el glorioso Deportivo Pereira. Oh, qué bien. Venga, ¿y usted cómo llegó aquí? O sea, ¿cómo hace una persona que viene de Pereira, que yo lo conocí a usted como representante a la Cámara y demás, cómo hace una persona para llegar a ser director de un partido político? Daniel, inclusive adelanto a la pregunta y es cómo termina una persona que jamás había hecho política en su vida, que jamás había aspirado ni a un consejo de administración de un edificio, cómo termina haciendo política, porque pues, yo soy abogado que me ejercía en el tema de derecho corporativo. Mi mamá tiene una frase muy bonita: mi Dios escribe derecho con letras torcidas. Y la verdad es que no. Yo llego a la política en el año 2017 con una enorme preocupación por Colombia, convencido de la filosofía del presidente Álvaro Uribe en la necesidad de buscar nuevos liderazgos. Y me preocupaba enormemente el país. Iban a ser mi primera hija. Y yo dije, hombre, hay que salir de la zona de confort. Y nada, decirle a los colombianos que hay personas de carne y hueso, ciudadanos comunes y corrientes, que nos metemos al ejercicio político. Y en el 2018 ocurre un milagro de la democracia, Daniel, que un abogado que jamás había hecho política en su vida, que de pronto tenía 2 votos, el de mi mamá y el mío, porque Laura, que es mi esposa, no creo que haya votado por mí, por la voluntad de Dios y de 24.000 risaraldenses llegamos a la Cámara. Y bueno, el año pasado empecé como secretario general haciendo un reemplazo de una licencia de maternidad por 4 meses. Ya pues. Y bueno, estos 4 meses se han extendido un poquito. Hoy estamos dirigiendo el Partido Centro Democrático, que es el partido que me vio nacer políticamente y el partido que tiene hoy una enorme responsabilidad con Colombia como partido de oposición. Bueno, yo creo que este país sobrevalora el presidencialismo. Y esa sobrevaloración del presidencialismo, que se resume en algo para que nos entiendan a quienes nos ven. El presidente de Colombia es el que maneja la chequera. Así de sencillo. Porque en Colombia la gran mayoría de los municipios son municipios de 5ª y 6ª categoría. ¿Qué significa eso? Que son municipios pequeños que no tienen ni siquiera autosuficiencia financiera y dependen sus proyectos de que un señor, un burócrata,
en la capital de la República, pues gire el cheque. Y ese excesivo centralismo, como usted bien lo menciona, que además va en contravía del espíritu de la Constitución. Ahí muy bonito cuando dice este es un estado de unidad política o de centralismo político, pero descentralización administrativa no. Aquí se sigue y de ahí se deriva la mermelada y de ahí se deriva de que el Ejecutivo coopte al Legislativo. ¿Por qué? Por el tema de la chequera. Y hay unos argumentos, entonces aquí viene un argumento además que es una falacia. No, que es que en las regiones se roban la plata. Como si los carros de La Guajira, los carrotanques no se la robaron aquí en Bogotá, los carrotanques. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la oficina queda en Bogotá. Esa ha sido una gran falacia y es que en las regiones se roban la plata, ¿no? El problema de la corrupción es que al final seguimos teniendo ese círculo del excesivo presidencialismo, que quienes administran esa chequera con los productos de los impuestos de los colombianos no lo han querido soltar. Yo sí creo que ahí habría que equilibrar y en eso estoy de acuerdo. Las regiones deben tener mayor autonomía fiscal. Pero ojo con algo, sin desproteger a las regiones más pobres, porque aquí no se trata de una canibalización de regiones, o sea, hay regiones en este país que hay pobreza y que seguramente requieren un apoyo del país. Eso es lo que llama el Fondo de Compensación Andrés Julián Rendón. De acuerdo. Porque habría departamentos que sí se quedan sin plata. Pero este país requiere sí o sí, de manera urgente, para evitar la mermelada del Congreso, para evitar la cooptación del Ejecutivo sobre el Legislativo y sobre otras ramas del poder público. Aquí solamente mencionamos el Congreso, Daniel, pero el presidente aprieta y aprieta otras ramas del poder público. Y si eso se vuelve un tema transaccional, además, que le ha hecho un enorme daño a la democracia colombiana. Yo para este programa estuve estoqueándole ahí un poco de la cuenta de Twitter y yo veo que a usted le gusta un poquito el tema libertarismo, ¿es verdad? Mire, a mí me preguntan mucho eso. No, pero es que uno me revisa los términos y uno diría... Yo digamos que, yo soy muy malo para las etiquetas. Bueno, pero ahora que está de moda y todo el tema. Pero no es por moda. Yo lo que me identifico, y lo digo con claridad, es con unos principios, digamos, de la filosofía libertaria. Creo en ellos. Lo primero es que me encanta la definición de libertad. Sí, ¿qué es eso del libertarismo que la gente dice, sí, el libertario, Milei, pero qué es esa vaina? No, digamos que el libertarismo fundamenta, es una filosofía política que primero tiene como base central defender los 3 derechos y principios esenciales que además vienen desde John Locke en Inglaterra, que es la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahí creemos que se centra, digamos, la filosofía y la piedra angular del libertarismo. Y obviamente tiene como base, digamos, de esta defensa, la libertad juega un papel muy, muy importante. Y hay una definición que Milei lo usa mucho y que me encanta, de Ernesto Venegas Lynch en Argentina, la definición además de libertad. El respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Oiga, mire esta definición de libertad tan bonita, Daniel, que es la que usamos quienes nos oponemos al aborto, por ejemplo. Quienes nos oponemos al aborto, lo que decimos es, mire, si la libertad es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, ¿quién me da derecho a mí para cercenar el proyecto de vida de un ser humano? Que la ciencia, aquí no hay discusión alguna, esto es un tema científico, la ciencia determina que la vida, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo arranca la vida de un ser humano? ¿En qué momento uno dice el ser humano va a nacer en algún momento? O sea, ¿cuál es el minuto cero? Concepción. Punto. Ahí no hay discusión. Pues, por lo menos desde el punto de vista científico. Yo no creo que nadie se atreva a decir que el ser humano inicia desde la concepción. ¿Quién soy yo para cercenar el proyecto de vida de ese? Y lo digo con claridad. Alguien puede decir, no, es que no es un ser humano. Claro que es un ser humano. Es que ahí arranca la vida. O sea, uno no es un ser humano después de la semana 24 y antes no. O no es un ser humano después de que no, uno es un ser humano. Entonces, digamos que el libertarismo, obviamente aquí hay vertientes, el anarcocapitalismo, el minarquismo. Yo no me meto en esas complejidades, pero me encanta la idea de la defensa de la libertad. O sea, yo sí creo que la vida, obviamente sin vida no hay nada, pero la vida sin libertad, qué pereza. Y lo otro es que la propiedad es la que nos ha permitido, en la defensa del derecho de propiedad, es el gran logro de la civilización occidental. No hay un modelo más exitoso en la historia de la humanidad que el capitalismo. Este no es una nación que nació ayer, o sea, este es un país, vuelvo y repito, hecho a pulso, con berraquera,
con personas inteligentes, con personas que tenemos valores, los valores de nuestros antepasados y ancestros, y perdóneme que me haya extendido, esta nación se ha construido sobre principios y valores morales y éticos demasiado importantes, que el narcotráfico nos los ha amenazado, que estas narrativas nos los tratan de arrebatar y de destruir, pero que somos muchos más los que queremos y amamos a Colombia. La invitación es a, vuelvo y repito, cada uno en su metro cuadrado, como digo yo, tenemos la responsabilidad de evitar que este país se pierda. No solamente lo digo, yo ya voy en picada. Esto hay que hacerlo por los niños y jóvenes, Daniel, mire. No, hombre, pero ya, joven todavía. Más o menos, pero ahí voy ya en retroceso. Pero yo solamente pienso, Belén, mis dos hijos, Belén tiene 6 años, cumple años de la semana entrante, Pedro tiene 3, y pienso en los millones de niños colombianos y en los jóvenes colombianos. Yo creo que uno tiene una obligación moral, Daniel, moral, ética con uno mismo, y es procurar dejarles a ellos un mejor país de los que nos tocó a nosotros. Eso no se nos puede olvidar. Yo de todas maneras soy un optimista empedernido, y a pesar de Petro, el optimismo sigue intacto. De esta también vamos a salir, Daniel. Así es, ¿y le gustó el podcast? Oiga, no, una berraquera, hermano. Mejor dicho, el tiempo rápido. No, además yo creo que yo hablo mucho, me da pena. Dicen que yo no puedo ver un ladrillo, un micrófono porque me he hecho un discurso. No, Daniel, muchas gracias. La verdad es que los felicito. Creo que es una manera de poder comunicar en un tema político, que usted sabe que la política despierta pasiones, pero me alegra mucho que ustedes estén, digamos, innovando en esta forma de hablar, de comunicar, porque al final esto es la política. La política no está allá no, la política es esto que usted y yo acabamos de hacer, de hablar del país, de lo que nos preocupa, de opinar libremente y bueno, de trabajar por este país. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también.